En la clase de hoy vamos a hablar de el proceso que provoca y luego decanta con la crisis del año 29 y la depresión de 1930, o que se inicia en 1930. En líneas generales, los estudios históricos analizaron ese periodo de intraguerras, un periodo de 20 años que está marcado por una profunda inestabilidad, un periodo en el cual efectivamente de alguna manera se ponen a examen todas las certezas que existían respecto de el liberalismo económico, de la democracia en términos institucionales. Es un proceso de cambios acelerados, de cuestionamientos, de ensayos, de nuevas formas de organización política, económica y social, y fundamentalmente, pese a que los autores en líneas generales presentan la etapa de entreguerras como una preparación para la Segunda Guerra Mundial, donde se definirían ahí sí las cuestiones de fondo que habían quedado pendientes con la primera. En la práctica, la característica va a ser la incertidumbre. ¿Qué es lo que deja la Primera Guerra Mundial? Bueno, por un lado, la eliminación de grandes imperios que hasta la Primera Guerra Mundial habían tenido todavía un peso importante en la definición geopolítica a nivel internacional. En el caso europeo, vamos a ver que desaparecen el Imperio Turco, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso. En el caso de Rusia, el periodo entre guerras va a estar caracterizado por la definición de esa revolución, cuál va a ser el contenido de la revolución, cuáles van a ser las transformaciones profundas que va a llevar adelante, cuál va a ser el proceso de modernización que se va a dar en el marco de la Unión Soviética y a partir de qué momento, y fundamentalmente también de las luchas internas por la definición del poder. Del otro lado, aparece como el gran vencedor de este conflicto los Estados Unidos. Los Estados Unidos que salen como principal deudor del planeta, como la principal potencia, cuyo desarrollo tecnológico es inigualable respecto de las sociedades europeas, sin duda, que no ha debido experimentar la conflagración dentro de su propio territorio, razón por la cual efectivamente su economía está prácticamente intacta. Y en el medio aparece un concierto de naciones, por el lado del este de Europa, empobrecidas, pobres de por sí, desde siempre, por cierto, o por lo menos desde muchos años atrás. Del otro lado, la definición que debe darse en el contexto de las potencias que encabezaron el conflicto, que fueron Inglaterra, Francia y Alemania. En el caso de Alemania la situación es realmente grave. Por la manera en que ha terminado la Primera Guerra Mundial, hay una decepción respecto de la dirigencia política. El imperio alemán ha caído, se reemplazó por una república débil, la República de Weimar, una república que no tenía representatividad en sus referentes en términos sociales y que además van a ser asociada al fantasma de la rendición, y la rendición en términos muy duros para Alemania en ese Tratado de Versalles. Por esta razón es que vamos a encontrarnos con el hecho de que Alemania es un territorio en el cual lo que priva es una república débil, intentos de impulsar una revolución socialista que parece que avanzan con cierta aceleración al principio, pero que luego van a quedar liquidados a partir de la falta de respaldo que reciben de la Unión Soviética,
que decide privilegiar la tesis del socialismo en un solo país y de que lo fundamental era consolidar la revolución en la Unión Soviética para luego tratar de expandirla y no aprovechar el contexto de inestabilidad de la posguerra como para impulsar esa revolución. Del otro lado, en Alemania, lo que vamos a tener son movimientos nacionalistas, generalmente con una marcada matriz antisionista, compuestos por sectores parapoliciales en su mayoría, por sectores vinculados con las fuerzas de seguridad, que van a desconfiar tanto del comunismo y del socialismo como, por el otro lado, también de la democracia, a la cual consideran como un sistema débil, un sistema que, en buena medida, implica la disolución del orden y la generación de condiciones para un avance de las tendencias de izquierda. Alemania está en una situación crítica en su economía, ha sido, su industria, su capacidad productiva ha sido gravemente afectada durante la guerra y luego ha firmado acuerdos que resultan difíciles de sostener en el tiempo por imposición de Inglaterra y de Francia. Y la relación entre Inglaterra y Francia tampoco es buena, porque en realidad se plantea el tema de qué hacer con Alemania en esos acuerdos de Versalles. Si Alemania debía ser el escudo protector de Occidente frente al avance del comunismo soviético, o si se debía aprovechar para hacer leña del árbol caído y financiar a través de exacciones de la enajenación de los recursos alemanes para impulsar la recuperación en Inglaterra y en Francia. Inglaterra prefiere la tesis de Alemania como escudo. Francia, con una economía bastante débil, lo que impone su punto de vista respecto de que hay que sacar el mayor provecho posible de la victoria. Pero en la práctica, la guerra había tenido consecuencias terribles, había dejado fuera del mercado alrededor de 22 millones de trabajadores europeos, lo cual planteó de alguna manera cierta expectativa respecto de que se iba a poder recuperar rápidamente el mercado de trabajo y se iba a impulsar un proceso de despegue económico, cosa que no sucedió. No sucedió por diversas razones. En primer lugar, por el atraso tecnológico que tenía Europa respecto de los Estados Unidos. En segundo lugar, porque el aparato productivo estaba bastante destruido a consecuencia del conflicto bélico. Tampoco había capitales suficientes como para impulsar un proceso de inversión acelerado. Las economías se habían acostumbrado a trabajar en el contexto de abandono del patrón oro durante la guerra, de emisión indiscriminada de dinero, inflación casi constante, y en ese contexto entonces fue que vamos a ver cómo el malestar social, la desocupación, el hambre, la miseria van a ser el escenario característico de las economías europeas. Se van a buscar distintas soluciones. En el caso de Francia, es decir, si bien Inglaterra va a insistir por un retorno al patrón oro, esto va a ser realmente provisorio, porque efectivamente las economías no eran competitivas en el contexto internacional, las economías necesitaban impulsar políticas de tipo más proteccionista como para poder garantizar el control del mercado interno y a la vez, con una moneda devaluada, poder exportar. Es la receta que va a aplicar la mayoría. Digamos, tras un retorno al patrón oro que no resulta beneficioso, progresivamente a lo largo de esa década del 20, la gran mayoría, todas las economías llegada a la crisis, van a quedar fuera de este tipo de sistema de articulación que va a desaparecer en el periodo que transcurre entre la Primera Guerra Mundial y la crisis del año 29. Inglaterra va a ser desplazada de ese papel principal que tenía como potencia a nivel de escala global.
No, y en realidad en el plano interno nos encontramos con que efectivamente el intento de mantener las reglas de juego propias del liberalismo económico lleva a un incremento del ajuste, la desocupación se mantiene, el caos, el malestar social también está presente constantemente, razón por la cual entonces, en términos concretos, es una década perdida. Lo que va a ocurrir en el caso de Francia es que va a intentar una recuperación a través de apoyar la devaluación de su moneda como para volver sus productos más competitivos, aunque en términos tecnológicos van a ser bastante deficientes. Los Estados Unidos, como grandes acreedores, van a recibir una cantidad notable de oro, van a ser el principal centro de acumulación de oro a escala global, pero también las medidas que se adoptan para tratar de restringir el crédito en un primer momento y tratar de controlar las variables económicas para evitar la inflación van a generar un proceso de desajuste a inicios de los años 20 con altos niveles de desocupación y de conflictividad social. Y en el caso alemán lo que vemos es que es una sociedad que está de alguna manera dinamitada, con odios, con rencores, con debilidad del poder político, fuertemente endeudada, que ha perdido de la noche a la mañana esa pretensión que tenía de alcanzar un predominio a escala global en el marco de la guerra. La imposibilidad de Alemania de hacer frente a los préstamos a los compromisos tomados en Versalles va a habilitar una intervención francesa sobre la zona productiva alemana para tomar por la fuerza aquellas obligaciones que Alemania no había alcanzado a pagar, y ahí se genera un proceso de hiperinflación profundo, un proceso de altísimo nivel de desocupación, donde el hambre, los conflictos son muy graves, y también de surgimiento del partido nazi, del nacionalsocialismo, como una alternativa nacionalista. Al principio, de todas maneras, es una alternativa minoritaria en un contexto donde el estallido económico, la hiperinflación, la desocupación generan una situación social explosiva. En el caso de Italia, vamos a ver que va en una situación similar, es decir, un participante de la Primera Guerra que empieza en un bando, termina en el otro, finalmente, pese a formar parte del bando vencedor, va a ser fragmentada en su territorialidad en el marco de los acuerdos de Versalles por parte de los vencedores, genera grandes reproches, grandes cuestionamientos a las autoridades, y finalmente vamos a ver que ante el avance significativo de la izquierda, en el caso italiano va a surgir un movimiento que vamos a analizar concretamente en otra clase, que es el caso del fascismo, que efectivamente va a ser el gran inspirador de varias cosas. En primer lugar, se va a demostrar como una gran herramienta en términos de frenar los avances, las pretensiones del comunismo sobre Europa Occidental. En segundo lugar, como una herramienta de disciplinamiento de las clases trabajadoras, y de alguna manera eso es lo que lo convierte en grandes partidos respaldados por las clases medias temerosas de perder lo poco que les quedaba después del conflicto bélico y la situación crítica de la posguerra. Y también, además, una serie de elementos como la confianza en la producción industrial, en la expansión territorial, en la generación de un horizonte compartido, y básicamente un papel mucho más significativo del Estado, un papel que los Estados habían empezado a adoptar frente a lo que era el libre cambio, que planteaba la exclusión del Estado, pero durante la Primera Guerra los Estados habían empezado a tener un papel más preponderante en el control de los servicios públicos, fundamentalmente, y luego con el fascismo vamos a ver que la intervención del Estado de la economía va a resultar creciente. Entonces, es un contexto de gran inestabilidad. En esa situación vamos a encontrarnos con que los Estados Unidos
van a implementar un primer plan de ayuda económica a Alemania que va a permitir recuperar la economía alemana entre 1924 y 1928 fundamentalmente, y de ese modo Alemania va a recuperar una cierta prosperidad a partir de la inversión externa, pero también de gran penetración cultural de los valores y del modo de ser norteamericano. Esto lo vemos, por ejemplo, si ustedes ven la película Cabaret, por poner un ejemplo, ahí se ve claramente cuál es la incidencia que tiene esta intromisión de los Estados Unidos desde lo económico, desde lo cultural, en la cultura alemana. Cuando estaba por terminar la Primera Guerra Mundial, el presidente Wilson de los Estados Unidos propone la creación de la Sociedad de Naciones, un organismo internacional que tenía la función de alguna manera de evitar nuevas guerras y de regular las relaciones internacionales. El problema es que cuando termina la guerra, quien debería haber asumido el liderazgo de esa Sociedad de Naciones eran los Estados Unidos, y el Parlamento norteamericano le da la espalda, razón por la cual esa Sociedad de Naciones nace con cierta debilidad. Y las decisiones que toma, como por ejemplo el autorizar la intervención francesa en Alemania, le generan más descrédito que potencialidad en el contexto internacional. Evidentemente hay un proceso significativo de expansión del capital norteamericano y de los productos norteamericanos por los mercados internacionales, por un lado porque las potencias europeas no podían abastecer a sus antiguas colonias, y en segundo lugar por el hecho de que los productos norteamericanos eran mucho más convenientes en cuanto a tecnología y precios. Por esta razón entonces quedan alternativas como la francesa de tratar de bajar los salarios, de apostar a la devaluación y de ese modo tratar de exportar productos tecnológicamente más atrasados, pero a precios más bajos. Está la alternativa inglesa de querer morir con las botas puestas, de alguna manera retornando a las viejas prácticas del liberalismo, del libre cambio, sin mayor éxito. Y finalmente vamos a ver que en Alemania se va a dar un proceso de modernización muy importante en términos de la industria a partir de estas inversiones que llegan desde los Estados Unidos. Ahora bien, esta década del 20 en términos económicos es para los europeos una década perdida. Ni se resuelven las cuestiones que quedaron pendientes de la Primera Guerra Mundial, ni tampoco se pueden adoptar modelos que pudieran proyectarse en el tiempo, sino básicamente de lo que se trata es de afrontar la situación crítica, la situación de inestabilidad que se había planteado en el contexto de posguerra. Llega el año 1928, y ese es un año que es muy importante, porque ese año 28 nos va a marcar un poco los límites de la ayuda externa. La bolsa norteamericana comienza a incrementar notablemente sus cotizaciones. El capital financiero empieza a desplazar al capital productivo. Las inversiones norteamericanas comienzan a retirarse de Alemania, y Alemania va a afrontar la crisis del 29 del mismo modo, es decir, un año antes, pero no como consecuencia de la crisis, sino como consecuencia del auge de la bolsa. Entonces, la crisis del 29 en dos países que van a ser Alemania y la Argentina, que era donde había mayores inversiones norteamericanas en el exterior, van a sufrir la crisis ya un año antes, producto del retiro masivo de estas inversiones. Cuando se produce la crisis del 29, a partir de manejos financieros bastante cuestionables que se dan en el marco de Europa, estas políticas de tender hacia la devaluación de la moneda y demás, sumado a lo que va a pasar en Estados Unidos, que ya analizaremos en una clase posterior, que tiene que ver con la dinámica propia de la sociedad norteamericana, la bolsa norteamericana estalla, y con esa bolsa norteamericana estallan las bolsas y las economías del resto del mundo que eran deudoras de la economía norteamericana.
hay una excepción, que es la Unión Soviética, que se había mantenido al margen de ese contexto internacional. Y la crisis, de alguna manera, marca una situación que tal vez nosotros la podamos relacionar con la que vivimos en nuestros días, ¿no? Es decir, ¿cuánto quedaría de ese viejo orden? Si podría reinstalarse a posteriori, si lo que iba a aflorar era algo diferente. Y evidentemente también venía desarrollándose un proceso que era el hecho de que la modernización tecnológica generaba creciente desocupación y esto implicaba problemas en términos de orden social y de gobernabilidad de las sociedades. Ahora bien, la crisis tiene distintos momentos. Efectivamente, Europa en general no consigue recuperarse, sobre todo Inglaterra y Francia, durante la década del 30. Los Estados Unidos van a poder hacerlo lentamente, como ya vamos a ver, a través de la aplicación de los planes New Deal, pero van a pasar varios años de los años 30 y recién hacia 1939, más o menos, vamos a volver a un Producto Bruto similar al anterior a la crisis. Y luego el gran factor de despegue de la economía norteamericana va a ser su intervención en la Segunda Guerra Mundial, sin dudas. La Unión Soviética va a aprovechar esas 2 décadas, y sobre todo la década del 30, para impulsar un proceso acelerado de industrialización. Y en el caso de Alemania nos vamos a encontrar con una situación compleja. La situación compleja es que efectivamente ha quedado una cantidad muy importante de tecnología, de emprendimientos tecnológicos norteamericanos en territorio alemán. Alemania evidentemente es deudora de los Estados Unidos, pero Alemania tiene una gran ventaja que le permite convertir la situación crítica de alguna manera que estaba afrontando, al igual que otras sociedades europeas o la mayoría de ellas, aprovechando esa capacidad industrial instalada para generar un proceso de desarrollo industrial acelerado que generó la inclusión dentro del mercado de trabajo de creciente cantidad de trabajadores a partir de la apertura de mercados que habían quedado desabastecidos por la economía inglesa y francesa, que estaban en un proceso realmente crítico y declinante. Entonces, todo el territorio prácticamente que quedaba entre Alemania y la Unión Soviética era un territorio que necesitaba producción industrial, pero que había perdido a sus abastecedores con los que había contado hasta el momento de la crisis. Y ahí vamos a ver que la crisis se lleva el patrón oro definitivamente, pero también esa crisis va a generar nuevas reglas de juego. Por ejemplo, las relaciones bilaterales en reemplazo del sistema multilateral, que planteaban el hecho de que se generaban a falta de una moneda de cambio a nivel internacional aceptada universalmente, como había sido el patrón oro y la libra. Ahora lo que encontrábamos era una especie de clearing por el cual se generaban regulaciones de precios entre sociedades que no estaban industrializadas y que proveían de alimentos, materia prima, mano de obra barata, y sociedades industriales que colocaban en esas sociedades, en esas otras sociedades, su producción industrial, y se generaba un creciente fortalecimiento de sus industrias, como en el caso de Alemania, o al menos se aprovechaba la capacidad industrial obsoleta instalada, como en el caso de Inglaterra en su relación con la Argentina. Entonces, de este modo, Alemania encontró un mercado, también encontró un liderazgo, y este es el punto fundamental, porque en realidad para aprovechar esta situación excepcional era necesario derribar esa república débil y con escasa legitimidad. Y esto va a ser lo que va a conseguir el nazismo. Es decir, vamos a ver oportunamente
cómo es ese proceso de ascenso del nazismo, pero evidentemente un liderazgo sólido en el cual los poderes institucionales quedan devaluados y fundamentalmente entonces se impulsa una política acelerada a través de, digamos, un modo de gobierno autoritario, aunque su origen haya sido constitucional, ¿no? Y este es un dato importante, porque en realidad vamos a ver que el nazismo, digamos, posiblemente se podría haber aprovechado ese mercado vacante desde un régimen republicano. Pero lo que hace el nazismo es advertir que la sociedad de naciones es una cáscara vacía, que los Estados Unidos en su situación de crisis no están dispuestos a intervenir en el terreno internacional, y entonces empieza a violar de manera sistemática los acuerdos que había contraído en Versalles. Entonces empieza a desarrollar nuevamente la aeronáutica militar, empieza a desarrollar sus submarinos, empieza a recomponer su ejército, empieza a impulsar la producción de material bélico, con el objetivo, evidentemente, de alguna manera, de dar vuelta a la situación tan deficiente que se le había generado como consecuencia de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Las sociedades europeas aceptan con, digamos, tácitamente o a veces con ciertos reclamos ese proceso de rearme que está llevando adelante Alemania, ese proceso de crecimiento industrial, ese avance creciente que va teniendo sobre las sociedades del este de Europa. Y lo hacen por dos razones. En primer lugar, porque por su debilidad son incapaces de ponerle un límite, y lo mismo pasa con los Estados Unidos. Son incapaces de ponerle un límite al régimen nazi. En segundo lugar, porque le temen más a la expansión que pueda llevar adelante el comunismo sobre Occidente que a un régimen que sostiene la propiedad privada, aunque evidentemente profundiza el papel del Estado en lo que tiene que ver con la definición de las decisiones económicas o las decisiones de inversión económica. Evidentemente, los años 30 van a ser años donde los estados van a tener un papel preponderante, porque queda en claro algo con la Primera Guerra y luego con la crisis del 29, y era que la mano invisible del mercado no existía, que el equilibrio entre oferta y demanda era inexistente, que en un contexto geopolítico no podían definirse las economías por variables estrictamente económicas planteadas en un marco teórico abstracto, cuando en realidad la amenaza de la guerra, la amenaza del conflicto armado estaba latente, y por esta razón era indispensable que los estados tuvieran alguna forma de control y de racionalización del tendido de las redes de comunicaciones, de aprovisionamiento de agua, las redes de transporte, naturalmente. Y efectivamente, entonces, vamos a ver que las economías se van cerrando sobre sí mismas. El capitalismo, para sobrevivir, a excepción de los Estados Unidos, va a asociarse a regímenes que van a tener una matriz crecientemente autoritaria en su definición. A veces aparece la figura del líder, del gran referente, y si uno ve toda la iconografía de la época y uno ve la construcción de representaciones, es la misma desde la Unión Soviética hasta los Estados Unidos, pasando por Alemania o Francia o Portugal o Italia. Es decir, básicamente esa idea de un Estado más fuerte, esa idea de una nación potente y sobre todo sociedades que están a la expectativa de la guerra. Porque en definitiva lo que queda en claro es que la competencia económica no se iba a resolver en los términos que planteaba la economía clásica, ni siquiera los que planteaba la economía, sino que la competencia económica se iba a resolver en el plano de la lucha armada. Bueno,
Me despido de ustedes y seguimos entonces con esta cursada virtual en esta situación de nueva normalidad que comienza a definirse a partir del COVID-19.